began to say, oh how I wish it could. Bienvenidos extraños y extrañas, entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de la mansión de los Feliz. En diciembre de 1959, tras leer repetidas veces el mismo pasaje de un libro, el doctor Harold Perelson se levantó de su butaca y decidió acabar con toda su familia. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de la mansión de los Feliz. Hoy vamos a hablar de un caso que sucedió en diciembre de 1959 en una mansión a la que llaman la mansión de los Feliz, que pasaría a ser conocida como una de las escenas del crimen más famosas de Los Ángeles y una de las mansiones más embrujadas. Pero empecemos por el principio. Harold Perelson nació el 1 de febrero de 1909 en Queens, Nueva York. Tenía 3 hermanos menores que él. Su padre, Henry Perelson, era polaco y trabajaba como empleado en una imprenta. Y su madre, Molly, era rusa y se dedicaba a las tareas del hogar. Harold sacaba siempre unas notas excelentes y era uno de los mejores estudiantes de su promoción. Por ello, tras el instituto, decidió que estudiaría medicina. En la carrera también fue un estudiante modelo y se licenció con muy buenas notas como médico, especializándose en cardiología y alergias. Tras esto decidió dejar Nueva York y trasladarse a California del Sur. Allí encontró trabajo en una consulta de un médico y además trabajó realizando artículos sobre medicina que fueron publicados en prestigiosas revistas. Sus artículos fueron muy aclamados y pronto comenzó a realizar conferencias por todo el país, hablando principalmente de cardiología. De hecho, uno de sus artículos es uno de los artículos clínicos más importantes hasta la fecha en la historia de la medicina, titulado Electrocardiograma en parálisis periódica familiar. Tras esto fue ascendido a vicepresidente de cardiología en la Escuela de Medicina y trabajó en el equipo de cardiología de varios hospitales. Conoció a Lillian Silva, una joven de Ohio que le robó rápidamente el corazón y pronto se casaron y tuvieron 3 hijos. La primera fue una niña llamada Judy, luego tuvieron un niño llamado Joel y por último otra niña llamada Debbie. Dado que Harold estaba ganando unas grandes sumas de dinero, decidieron comprar una nueva casa para que la familia estuviera más a gusto. Fue entonces cuando encontraron la mansión de los Feliz y la pareja quedó prendada de la vivienda. Era todo lo que siempre soñaron. Estaba situada en el número 2475 de Glendale y era una construcción de inspiración española, con 12 habitáculos, terrazas, jardines y una vista privilegiada. Pagaron $60.000 por ella, un equivalente a $500,000 actuales. La mansión tenía todo tipo de lujos, incluidas habitaciones para el servicio, pero la familia Perelson no hizo uso de ellas, ya que Lillian era ama de casa y se encargaba ella de mantener el hogar acondicionado. El 30 de diciembre de 1938, Harold Perelson patentó un invento por el que fue muy aclamado. Se trataba de un aparato que impedía que las jeringuillas se contaminaran al exponerse con el ambiente, al inyectarlas directamente desde un frasco sellado. Esto fue un invento revolucionario en la época. En 1949 conoció a Edward Shustak, un hombre que le iba a ayudar a desarrollar su invento y a venderlo al público. Llegaron a un acuerdo en el que se repartirían los beneficios al 50% y Harold estaba muy ilusionado. Harold y su mujer invirtieron $23.956 en el proyecto, unos $260.000 actuales. Pero no solo eso, Lillian creía tanto en su marido que puso otros $7.000 de su propio dinero, unos $75.000 actuales. Harold siguió perfeccionando su proyecto hasta que en 1952 descubrió que Edward Shustak era en realidad un estafador. Edward solo quería aprovecharse de su invento sin ninguna intención de repartir los beneficios, quería quedarse él con todas las ganancias del proyecto. El 21 de julio de 1952, Harold presentó una queja formal, pero Edward ya había vendido los derechos del proyecto a terceros, quedándose él con todo el beneficio. Harold le impuso una demanda de lo que sería $1.000.000 actuales. El caso duró casi 2 años de incertidumbre en los que la familia no supo si podrían recuperar su gran inversión. Harold ganó el caso, pero solo obtuvo una compensación de $23.000
$4.956. Ni siquiera recuperaron los 7.000 invertidos por Lillian, ni las grandes sumas de dinero gastadas en los procesos judiciales. El 3 de noviembre de 1957, los 3 hijos de la familia sufrieron un grave accidente de tráfico. La hija mayor, Judy, de en ese momento 16 años, era la que conducía el coche familiar, con sus 2 hermanos en el vehículo. Se chocó contra otro coche que se había saltado un semáforo en rojo en una intersección cercana a su casa, y los 3 sufrieron graves lesiones. Judy sufrió una conmoción cerebral y daños en las manos y rodillas. Debbie se abrió la mejilla completamente en el accidente y Joel tuvo un traumatismo craneal y sufrió daños en el sistema nervioso. Harold decidió denunciar y llevar a juicio a la mujer que se había saltado el semáforo y le impuso una demanda de $50.000. Aunque ganó el juicio, no se le otorgó todo el dinero que había pedido y una vez más gastó grandes sumas de dinero en el procedimiento legal. A pesar de que la familia estaba pasando por momentos delicados económicamente, de cara a los demás actuaban como si no fuera así. Se gastaban mucho dinero en caprichos, ropa, zapatos, coches deportivos para su hija y demás gastos que en realidad no se podían permitir. Pero Judy, la hija adolescente y primogénita, estaba muy preocupada porque sabía que en realidad sus padres no podían permitirse todo eso. Harold había sufrido ya un par de infartos por el estrés económico en el que se encontraban, por lo que Judy estaba pensando en encontrar un trabajo para poder ayudarles. Harold estaba sumergido en una espiral de depresión, había perdido toda la motivación y estaba completamente desanimado. Leía libros oscuros y deprimentes y parecía desconectado de todos los demás. El 6 de diciembre de 1959, el doctor Harold Perelson regresó a casa sobre las 5 de la tarde, tras un largo día en el trabajo, totalmente exhausto. Lillian había dedicado el día a decorar la casa para las fiestas navideñas, a pesar de que eran judíos, y Harold se sentó en el salón mientras su mujer envolvía regalos debajo del árbol de Navidad. Judy, que en ese momento tenía 18 años, Joel, que ya tenía 13, y Debbie, que tenía 11 años, estaban haciendo los deberes de la escuela antes de cenar. Lillian preparó un plato de guisantes para la cena, y tras esta vieron un rato la televisión todos juntos, hasta que fue la hora de irse a la cama. Mandaron a los niños a dormir, y Lillian se retiró a su habitación a leer. Harold se puso una copa, y se sentó frente a la chimenea a leer un libro. La Divina Comedia, de Dante Alighieri. La Divina Comedia no es de hecho una comedia, sino una epopeya, una obra alegórica y filosófica que pasa por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Estuvo horas leyendo la obra, pero parecía obcecado en un pasaje en particular, uno que releía una y otra vez. Se trata de las primeras líneas del canto 1. En medio del camino de la vida, me vi perdido en una selva oscura. Tras unas horas se metió en la cama, todavía dándole vueltas a este pasaje en su cabeza intentando dormir. A las 5 de la mañana se levantó y casi de manera automática bajó a la cocina y sacó silenciosamente una caja de herramientas de la que tomó un martillo de bola. Tras esto subió de nuevo al piso superior, entró en su dormitorio y golpeó a Lillian repetidas veces en la cabeza. Se piensa que Lillian quedó inconsciente al primer golpe, ya que no hizo ningún ruido que despertara a alguno de sus 3 hijos. Tras esto se dirigió a la habitación de su hija mayor, Judy. La chica estaba medio dormida, pero se despertó con el sonido de la puerta de su habitación y pudo ver la sombra de su padre cernirse sobre ella con el martillo en la mano. Judy empezó a gritar, a suplicar que no la matara y a pedir ayuda, mientras que su padre descargaba el martillo en contra suya. La chica alzó un brazo y consiguió evitar que le golpeara de lleno en la cabeza, aunque le dio de lado. Ella siguió gritando tan fuerte que despertó a sus hermanos y a los vecinos de ambos lados de la casa. Aún así, Harold consiguió propinarle un par de golpes con el martillo, pero la hermana más pequeña, Debbie, se acercó a la habitación. Harold la interceptó en el pasillo y se la llevó a su habitación, diciéndole que su hermana simplemente había tenido una pesadilla. Pero Judy no estaba inconsciente como Harold creía y consiguió escapar por una ventana, tras lo cual fue alertada a sus vecinos. Su vecino Marshall Ross ya estaba alerta por los gritos que había escuchado y le abrió la puerta y llamó inmediatamente a emergencias. Tras llamar a emergencias y escuchar la historia de Judy, se dirigió a casa de los Perelson sabiendo que quedaban todavía 2 niños dentro. Debbie no creyó la historia de su padre sobre que su hermana había tenido una pesadilla y lo vio andar aceleradamente por la casa con el martillo en la mano y cubierto de sangre, buscándola, y supo que algo no iba bien. De modo que fue a buscar a su hermano, y para cuando llegó el vecino, ambos estaban ya en la puerta principal. Su padre había intentado decirles que en realidad era todo un sueño y que estaban durmiendo. El vecino les dijo que no se movieran de la entrada y que él iba a entrar en la casa para ver qué sucedía. Se encontró a Harold efectivamente lleno de sangre de arriba abajo con el martillo en la mano, el cual le pidió calmadamente que le dejara en paz. Tras esto, Harold fue al baño y tomó grandes dosis de Nembutal y otra serie de pastillas con la intención de quitarse la vida. Después fue a la habitación y se tumbó junto al cuerpo de su esposa, esperando a que las pastillas hicieran efecto, todavía con el martillo en la mano.
mano. Mientras esto sucedía, la casa se llenó de agentes, los niños fueron llevados al hospital y Harold poco a poco iba sucumbiendo a los barbitúricos. Cuando los agentes entraron en la habitación, la vida de Harold pendía de un hilo y apenas podía respirar. Para cuando llegó la ambulancia ya había fallecido. En su mesita de noche seguía la copia de la Divina Comedia, de Dante, abierta justo en la parte del canto 1 con aquellas 2 primeras frases señaladas. No dejó ninguna nota, más allá de este mensaje oculto en el libro. Al inicio del caso se pensó que el motivo del crimen había sido financiero. Harold estaba deprimido y no veía salida a la situación económica en la que se encontraba. Durante la investigación se descubrió que, en realidad, aquellos 2 infartos que había sufrido Harold fueron intentos de quitarse la vida, y tanto los doctores que le trataron como su mujer querían internarlo en un hospital, algo a lo que él se negaba. Quizá este fue el verdadero motivo por el cual decidió también acabar con la vida de ella, porque no quería ser internado en el hospital. Durante la autopsia se descubrió que aunque Lillian quedó inconsciente con el primer golpe, no murió debido a esto, sino ahogada en su propia sangre. Judy, a pesar de la agresión, se recuperó sin ningún problema y afortunadamente sus hermanos no sufrieron daños físicos. A pesar del sucedido, los familiares decidieron enterrar a Lillian y a Harold juntos. Tras el crimen, los 3 hijos de la familia fueron reunidos de nuevo y enviados a vivir con su tía Gertrude, la hermana de Lillian. Con el paso del tiempo, los hijos de Harold cambiaron sus nombres para no ser relacionados con la historia y tener la oportunidad de rehacer sus vidas. En 1960, la casa fue puesta en venta. La inmobiliaria encargada creía que les iba a costar vender la casa, dadas las circunstancias, y que tenían que informar a los posibles compradores de lo que había pasado allí. Sin embargo, una pareja parecía muy interesada. Julian y Emily Enríquez. Dado que fueron los únicos en empujar, pudieron adquirir la propiedad a un precio muy asequible. Pero el caso es que nunca se mudaron a la casa, solo la utilizaban como almacén. Tampoco sacaron los muebles que había dentro, tan solo los cubrieron con sábanas. De hecho, todavía podía verse a través de la ventana el árbol de Navidad con los regalos que Lillian envolvió debajo. Uno de los vecinos comentó que los nuevos propietarios solo aparecían en mitad de la noche llevando grandes arcones o muebles. Las extrañas actividades de los nuevos dueños y el hecho de que no habían dormido allí ni una noche hicieron que el vecindario se llenara de rumores. Al fin y al cabo, ¿quién querría comprar una casa de la que todo el mundo pensaba que estaba embrujada? Julian murió unos años más tarde, seguido por su mujer que falleció en 1994, por lo que el hijo de la pareja, Rudy, heredó la propiedad. Rudy era el gerente de una tienda de música y vivía cerca de la casa, pero jamás se mudó a la mansión, y al igual que sus padres, únicamente la utilizó de almacén. Los vecinos pensaban que él la renovaría y la pondría a la venta, ya que el deterioro y el abandono de la casa estaba perjudicando al precio de las casas colindantes, pero jamás lo hizo. Rudy también llevaba grandes objetos en mitad de la noche para almacenarlos en la casa, y ningún vecino sabía por qué. Sin embargo, lo solían ver acompañado de gente de aspecto extraño. En una ocasión, uno de los vecinos les preguntó a uno de estos grupos que quiénes eran, y ellos dijeron que eran cazafantasmas. El grupo acampó en el jardín de la casa durante varios días mientras llevaban a cabo sus pruebas de carácter paranormal para identificar si la casa estaba efectivamente embrujada. Muchos grupos paranormales pasaron por la casa hasta el punto de que la prensa se hizo eco de lo que estaba sucediendo, y Rudy Enríquez tuvo que hacer una declaración pública negando que el lugar estuviera embrujado. Pero a pesar de dar explicaciones, siguió dejando pasar a la propiedad de investigadores paranormales, probablemente cobrando entrada, lo cual fue considerado un gesto de mal gusto. Finalmente, para intentar calmar las aguas, dijo que en realidad era él el que estaba pagándole a los investigadores paranormales para que libraran a la casa del embrujo, aunque no demasiados creyeron esta versión, y parecía más bien una excusa. Aún así, con todo lo sucedido, la casa pasó a ser conocida como un lugar paranormal por excelencia, la mansión de los Feliz de los asesinatos, y muchos turistas pasaron a visitarla. Rudy Enríquez falleció en el 2015 sin haber habitado nunca la casa. Al no tener descendencia, la casa se subastó públicamente y se vendió en 2016 por $2.300.000. Desde entonces ha habido numerosos testimonios de personas que han presenciado acontecimientos inexplicables en la vivienda. Algunos dicen que han visto orbes, otros que han visto caras asomándose a las ventanas, incluyendo el rostro de la propia Lillian. Otros dicen haber escuchado gritos de mujer y a un hombre sollozando. A día de hoy es conocida como una de las escenas del crimen más famosas de Los Ángeles y con fama de ser también una de las casas más embrujadas de la zona. La mansión de los Feliz sigue en pie para el que se atreva a visitarla, con el misterio entre sus muros del verdadero motivo por el cual, aquel diciembre de 1959, el doctor Harold Perelson decidió terminar con todo. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Por qué lo hizo realmente? Decídmelo en los comentarios.
Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Tristania Wolf, Yolani Olano y María del Carmen Arroyo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!